Hasta ahora van casi 3.000 venezolanos migrantes que han perdido la vida en Colombia en los últimos 5 años, 362 de ellos en lo que va del 2021. Las cifras no las maneja el gobierno de Venezuela, tampoco el gobierno de Iván Duque. Estas cifras las divulgó el Departamento de Medicina Legal de Colombia, que ve con preocupación los crecientes niveles de esta terrible realidad en la que se conjugan muchas aristas. Este escenario se ha acentuado luego de que el equipo del neoliberal Juan Guaidó, reconocido vilmente por el gobierno de Iván Duque como presidente, se ha apropiado de algunos espacios de poder en Venezuela. El brutal desenlace de 2 menores venezolanos agotó la paciencia del pueblo, que ahora ve con horror cómo la política de Guaidó ha convertido a sus connacionales en blanco de ataques. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En un país tan próspero, los venezolanos no tenían motivos para un éxodo masivo como el que hemos atestiguado en los últimos años. Desde el 2017 comenzó una campaña interna que impulsó olas de inmigrantes por varios países de la región, algo que iba acompañado de una sonora propaganda en la que hacían ver al país como un estado fallido. Esta campaña fue iniciada por el colaborador de Juan Guaidó, el pretendido canciller de su gobierno ficticio, Julio Borges, quien desató la indignación de propios y extraños al decir que el éxodo venezolano que ellos impulsaron era una enfermedad contagiosa. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Las indignantes declaraciones de Borges en contra de su propio gentilicio iniciaron una campaña de acoso y xenofobia contra los migrantes venezolanos en varios países de la región. Por supuesto, este rechazo iba contra el migrante con menos recursos económicos. Hoy el gobierno de Duque se ha especializado en perseguir migrantes venezolanos por motivos de su nacionalidad. La farsa del gobierno de Juan Guaidó se ha convertido en un elemento potenciador de este terrible hecho, mezclado con una campaña de xenofobia por parte de las autoridades colombianas. Guaidó, con su silencio, ha avalado cada una de las ofensas que desde las instituciones colombianas se ha hecho contra el gentilicio venezolano, pero mucho peor han sido sus declaraciones en favor de Iván Duque cuando éste hace política con la migración de sus vecinos. El brutal ataque que sufrieron 2 menores venezolanos en Colombia, hecho por el que perdieron la vida, ha sido la gota que derramó el vaso de la paciencia del pueblo de ese país con Guaidó. A pesar de las graves circunstancias de este hecho, el exdiputado se limitó a defender la versión populista de Duque que dice proteger a los migrantes. Horas después de que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela anunció que denunciará a Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de persecución, el presidente colombiano hizo entrega de credenciales de regulación a un pequeño grupo de venezolanos para tratar de desviar la atención. El gesto fue un acto lleno de propaganda contra el gobierno venezolano que buscaba tapar el escándalo reciente. El ofensivo acto de Duque fue felicitado por Juan Guaidó desde sus redes sociales, en donde recibió el repudio del pueblo venezolano. A los venezolanos los atacan todos los días en Colombia. ¿Eso es lo que Guaidó agradece?, dijo una usuaria de Twitter. Otro le respondió que sigue esperando que Juan Guaidó denuncie el ataque a los menores venezolanos en Tibú. Algunos internautas rechazaron la complicidad entre Duque y Guaidó. Mientras tanto, 3.000 venezolanos han sido ultimados en Colombia. Y tú eres su cómplice, Guaidó, le escribieron al exdiputado en respuesta a su mensaje de felicitación al acto del presidente colombiano. Una ola de mensajes rechazó el hecho de que Juan Guaidó apoyara estas acciones de Duque, mientras que hay venezolanos perdiendo la vida en Colombia producto de una política sostenida de odio hacia los migrantes que han cruzado la frontera.
La campaña de xenofobia en Colombia contra los venezolanos ha sido agitada por autoridades como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en marzo pasado acusó a los migrantes de propiciar el desorden en esa ciudad y pidió medidas contra ellos. El presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó que políticas como las de Duque y Guaidó no han hecho más que enfrentar a hermanos de la patria grande como el pueblo colombiano y venezolano. En Venezuela viven integrados tranquilamente casi 6 millones de ciudadanos colombianos a los que el Estado les da educación, salud, servicios y hogares en igualdad de condiciones que las que tiene el pueblo venezolano y sin distingo de nacionalidad. Durante el gobierno de Hugo Chávez, millones de colombianos en situación irregular fueron nacionalizados sin preguntarles su filiación política o su procedencia. Sencillamente, el gobierno del líder revolucionario consideró un acto de justicia social aquella medida. A pesar de los problemas políticos entre los gobiernos de ambos países, Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros, catalogada como la frontera más viva de toda Sudamérica por el intercambio económico, social y cultural que existe. Para buena parte del pueblo venezolano, cuesta trabajo entender esta situación en la que, luego de dar cobijo en su país a millones de desplazados por la pobreza y la desigualdad de los gobiernos neoliberales, se pague de esta manera a un pueblo obligado a migrar por una oposición inconsciente. La xenofobia impulsada contra venezolanos en Colombia no ha sido objeto de estudio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco por parte de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Pese a que van casi 3.000 venezolanos vulnerados por razones desconocidas en los últimos 5 años en Colombia, estas organizaciones se han hecho de la vista gorda, con una situación que tiene que ser controlada lo antes posible, pues está siendo movida por el poder político de ese país. Colombia y Venezuela comparten una relación histórica y de tradición. Tanto es así que todo lo que ocurre en un país repercute irremediablemente en el otro. Actuaciones como la de Iván Duque y Juan Guaidó le han quedado muy grande a la hermandad de estos pueblos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.